Pero hoy nos corresponde, pues, el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, mejor llamado Hechos del Espíritu Santo o los Hechos de la Iglesia de Cristo o de Cristo en la Iglesia. De forma que tenemos un reto por delante en los próximos minutos de poder profundizar, aprender y disfrutar de esto, porque he estado toda la semana junto con Moreiva, que le toca la tercera reunión de la mañana, y hemos estado pues estudiando, indagando, rascando, conversando acerca de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, que el tema principal es la conversión de Saulo. ¿Usted se acuerda quién era Saulo? Encontré en algún audio que escuché de una persona que, por cierto, una persona que ya estaba en la iglesia comprometida hace ya muchos años y no sabía de dónde era Saulo. Y eso es un desconocimiento profundo, porque si de alguien nosotros tenemos que saber bastante en su biografía, es del apóstol Pablo, que era antes Saulo, y Saulo era de... Mira cómo la iglesia sabe, ¿viste? ¿Qué te dije? Que aquí esta gente sabe. Era de Tarso, evidentemente. Cualquiera que haya estado un poquito en la iglesia, por lo menos en la iglesia Nueva Vida, sabe que Saulo era de Tarso. Y Tarso era una ciudad de Asia Menor, del norte de Siria, de Palestina, o lo que fuera en la parte norte, porque en los tiempos cambiaron, pero era una provincia romana y Tarso se convirtió en provincia romana después de un tiempo que el imperio fue avanzando, y de allí era nativo Saulo. Por supuesto era judío, había sido enseñado, criado de alguna forma en su educación a los pies de Gamaliel, y Saulo es un personaje muy importante que aparece un poquito antes del pasaje que vamos a leer en el capítulo 9, pero saber de Pablo o de Saulo es de vital importancia, puesto que no solamente aparecen en el libro de los Hechos, sino hay muchas epístolas escritas por el apóstol Pablo, que llegó a ser el segundo personaje mencionado entre los evangelios y el libro de los Hechos. Quiero decir que Saulo era tan importante que casi hay quien dice que el libro de Hechos de los Apóstoles se le dedica al apóstol Pablo. Bueno, entre otras cosas, porque todos los viajes misioneros, porque todo este encuentro con el Señor Jesús, porque la teología y el avance de la iglesia a nivel mundial, intercontinental en algún caso, tiene que ver con el apóstol Pablo. De forma importante, el apóstol Pablo es quien apuntó en primer lugar a llegar a los confines de la tierra. Hay quien opina que hasta llegó a España. Yo no creo, sinceramente, porque no lo dice ni aparece, pero sí que tenía un código importante y aparece en las epístolas de un deseo de llegar a España. ¿Y cuál es la razón? La razón es que en España estaba Finisterre. Finisterre es Galicia. No sé si alguno ha estado ahí, pero hay un faro, lo he mencionado alguna vez, que se llama el Faro de Hércules, que está en el Cabo de Finisterre, que es la última parte de España, el último más norte lugar de toda España, que en aquel entonces era el fin del mundo. Acuérdense que América no había sido descubierta. No es que no había gente allí, ahí estaban nuestros abuelos en algún caso. Algunos de nosotros teníamos algún abuelo en América en aquel entonces, pero en el tiempo de Saulo, de Pablo, no existía la posibilidad de conocer las Américas. Más adelante, mucho más adelante, por cierto, en el 1400 aproximadamente, después de Cristo, acuérdense que Saulo pues estaba en el 60, en el 40, 50, 60 después de Cristo. Por lo tanto, en ese tiempo es que se da lugar este escrito y esta experiencia. Pero la realidad es que ya
Pablo apuntaba hacia el fin del mundo, que era España, que mucho más adelante el evangelio fue llevado a las Américas. Este pequeño esbozo de la vida de Saulo y de Pablo, que es el mismo, tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar, pero el propósito es que usted abra los ojos y se interese en conocer los principios bíblicos, las bases bíblicas, sobre todo las bases biográficas de los personajes tan importantes como fue el apóstol Pablo, y en este caso, antes de su conversión, Saulo de Tarso. Allí lo encontramos, capítulo 9, versículo 1 al 11, vamos a leerlo. Quise resumirlo y le dije a Moreiva que deberíamos leer un solo versículo, pero vamos a ocupar el tiempo y tenemos 47 minutos y yo creo que es más que suficiente porque me gustaría orar por usted al final. ¿Le parece bien o no? ¿Quién lo necesita? Yo también necesito del Señor. Entonces dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo dejamos ahí, lo dejamos allí. Personajes bíblicos son para nosotros, se van a un espejo donde nos debemos mirar y reflejar, porque la Biblia no solamente detalla elementos positivos o ejemplos siempre positivos de las personas que aparecen en la Biblia. No, la Biblia se ocupa también en detallar y con exageradas exactitudes en algún caso, defectos profundos de la gente. Y lo bueno de la palabra de Dios es eso, que nos deja ver a nosotros mismos en los zapatos de aquellos que estuvieron sobre la tierra. Y usted es probable que cuando lee las escrituras o escucha aquí a los pastores, pueda entender claramente: ah, no, yo soy así. Yo soy así. Y esa es la idea de Dios. La idea de Dios es que nos encontremos reflejados y que encontremos la senda del evangelio, la senda de Cristo en medio de nuestras realidades. No estás aislado, no eres una persona rara, no eres solo el metepata, no eres solo el virtuoso ni la virtuosa. No, no, tú eres tal como son todos los hombres, solo que no todos conocieron a Jesús como tú lo puedes hacer o como tú lo has hecho ya. Y aquí encontramos a un señor llamado Saulo, que había nacido en Tarso, por lo visto no de muy elevada estatura. A efectos de este momento parece que tenía poco pelo, una barba pronunciada. El poco pelo que tenía parece que era un tanto crespo, negro, no negro de piel, digo, el pelo. Lo digo así porque aunque fallan mucho los artistas de aquel entonces y no son tan asertivos con su teología, pues así es dibujado, pequeñito, con unas cejas pronunciadas, con cara de mala uva, así como en cara, así como siempre de enfadado, porque era muy fuerte, de un temperamento más bien colérico, explosivo, determinado, agresivo para lo bueno y para lo malo. Y de esa forma se presenta Saulo de Tarso. En este caso había nacido en Tarso y había sido criado con fervor religioso. Me refiero a celo. Y cuando hablo de celo, hablo de esa cualidad que le permitía estar apegado a los principios religiosos. Digo que se sabía la cartilla, que conocía bien a profundidad las escrituras, especialmente, claro,
el Antiguo Testamento porque el Nuevo no había sido escrito. Saulo de Tarso había sido además muy bien formado. Quien tiene un poco de conocimiento al respecto de esa biografía dice que hablaba varios idiomas, por lo menos tres, y podía traducir perfectamente y explicar a cabalidad los valores del Antiguo Testamento. Personajes como Saulo de Tarso podían recitar el libro de Levítico, en algún caso de memoria. Por lo menos se le exigía a los niños que estaban bien apegados a la sinagoga, como debía ser Saulo, porque él dijo que era fariseo. Y los fariseos conocían la palabra de Dios a profundidad, por lo menos de conocimiento, de entendimiento, no de revelación. A ver, no quiero ahondar en eso, pero quiero ubicar a Saulo bien claro para que usted sepa que estamos hablando de un religioso formado en la religión, instruido profundamente, no solamente en el conocimiento religioso, especialmente en este, pero en el conocimiento general. Era un personaje muy culto. Dice la palabra que fue formado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un miembro del Sanedrín, llámese 71 personas que juzgaban y gobernaban a todo Israel en el tema más religioso que político, pero tenían influencia política. Le estoy dando un montón de información, ya lo sé, pero es para que nos ubiquemos de quién estamos hablando, porque en lo sucesivo, Saulo, que es Pablo, un poco más adelante, estará yendo a los viajes misioneros, y eso nos interesa mucho, porque esta iglesia es misionera. Y nos interesa conocer eso porque está en la palabra de Dios y desde allí se desprende no solamente el resto del libro de los Hechos hasta llegar al capítulo 28, sino de todas las epístolas. ¿Me entendió lo que le quiero decir? Esto es bien importante. Conocer a Saulo es de vital importancia para un creyente y más para un creyente nueva vida, que es una iglesia misionera. No conoce a Saulo, no conoce a Pablo, está perdido. Pues cuando hablamos de misiones, usted va a pensar, no, el pastor está de paseo. Cuando hablamos de misiones, dice, no, porque yo voy a dar para aquella gente. Cuando estamos de misiones, usted va a decir, pero ¿y qué tiene que ver misiones conmigo si yo estoy aquí trabajando para pagar el piso? Usted no va a entender. Pero si usted conoce a Saulo y conoce a Pablo y sabe las bases de él, usted se va a ilustrar mucho y va a saber dónde está parado. Ah, vale, están ahí. Me gusta mucho estar en la iglesia con ustedes. Estoy convencido que Dios está armando un escuadrón aquí de guerreros y de guerreras para compartir el evangelio, para bendecir a las naciones, para tener una identidad como iglesia poderosa, para alcanzar nuestro pez y desde allí hacer plataforma para que nosotros podamos servir al Señor y nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras nuevas generaciones marquen a este mundo si Cristo no ha venido todavía y nuestros nietos sirven al Señor, será cumplido nuestro propósito. El pasaje comienza de una forma tan bonita. Saulo, versículo 1 del capítulo 9. No me voy a demorar tanto, pero quería hacer esta larga introducción. Dice, Saulo, ha aparecido un poco más adelante, cuando apedrean a Esteban y los que le apedrean y los que están batallando contra Esteban se quitan la ropa y las ponen a los pies de Saulo para que él las cuide. Y le ponen ahí la ropa y él está vigilando la ropa mientras que consiente, dice la palabra, consiente el apedreamiento, el martirio de Esteban. Ahora en el capítulo 9 comienza diciendo Saulo, respirando aún. Esto quiere decir que todavía. Esto quiere decir que como un dragón enfadado está echando por las fauces, por sus nariz, está echando fuego, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hay varias cosas aquí que nos podíamos quedar en esta expresión,
porque se nota el odio, el rencor, el resentimiento que tiene Saulo contra los cristianos. Está basado en algo negativo. No, para él estaba en lo positivo. Ese es el problema de mucha gente que cree que están haciéndolo bien, que creen que al defender sus errores, porque no conocen que son errores, creen que lo están haciendo bien. Y allí Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fíjese que aquí hay un término importante. No eran solo creyentes, no eran solo seguidores, no eran solo personas que admiraban a Jesús o a los apóstoles o a los discípulos, sino eran discípulos. Eran discípulos. Este término nos deja ver que Saulo no perseguía a cualquiera, perseguía a la gente comprometida, a la gente que estaba en la escuela de discipulado, perseguía a la gente que venía a la iglesia de manera habitual, perseguía a los comprometidos, perseguía a los que habían tomado la decisión de seguir a Cristo y compartirlo, perseguía a los que aprendían del Señor a través de sus apóstoles. Esto es importantísimo. No se puede descartar esta expresión porque da pie a todo lo que está sucediendo. El infierno persigue a los comprometidos. Si usted no tiene ninguna persecución, ni tiene ningún conflicto, ni nadie le dice nada, ¿será que no está comprometido? Bueno, mírese, déjese ver eso. ¿Discípulos de quién? Del Señor. Y este es otro término muy importante, porque no eran discípulos de los apóstoles, eran discípulos del Señor. Eran seguidores de los apóstoles, compartían con ellos, con sus pastores, con todo lo demás, pero ellos servían al Señor. Y dice, vino al sumo sacerdote y vino Saulo a buscar cartas porque él estaba decidido a acabar con esa, según él, nueva secta que se había levantado en contra de los principios de la ley judía, en contra de lo que él había aprendido toda su vida, en contra de la sinagoga, en contra de los preceptos y de las formas y de las fiestas y de todo aquello que era antiguo. Saulo se determina a pedir cartas para las sinagogas. ¿De dónde? De Damasco. Fíjese que Damasco estaba cerca de 200 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Parece que 283 kilómetros aproximadamente. Y allí él quería llegar. Eso eran por lo menos 6 o 7 días de viaje en el caballo, si es que tenía caballo. Nunca nos dice la Biblia que Saulo iba en caballo, pero digo, en todas las veces que aparece, nunca dice el caballo, pero se suponía que un personaje de este calibre pues tendría un caballo. No obstante, estaba caminando o en caballo a una semana desde Jerusalén y él estaba pidiendo cartas porque ya había acosado, ya había perseguido, ya había asesinado. Con las manos llenas de sangre, decide ir a casi 300 kilómetros al norte para llegar a Damasco y seguir persiguiendo a los discípulos que se han dispersado por allá. Terrible. Y con mala uva, así con mala cara y pelón. Y allá va Saulo a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, qué bonito esto. Saben, la Biblia hay que leerla despacito. Por eso a mí algunas veces me gustaría tener mucho tiempo el domingo para poder compartir con ustedes, pero no tenemos. Entonces, bueno, damos el abreboca para que usted luego en su casa mire. ¿Sabe qué quiere decir esto? Quiere decir, hombres o mujeres del camino, el evangelio, el vivir a Cristo, no es un tema de domingo solamente. Es vital que usted se congregue porque es un mandamiento, pero esto es un camino. Es un camino. ¿Qué es el evangelio? Es un camino porque Cristo dijo, yo soy el camino. Esto tiene un fondo en el libro de Éxodo muy importante, bien bonito. Los trajese presos a Jerusalén. Casi 300 kilómetros. Los iba a traer presos hasta Jerusalén. Impresionante esto. O sea, se había dado a una campaña de persecución radical, enfadada, terrible, áspera, agresiva, etc. Versículo 3 dice allí, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz de él. ¿Luz de dónde? No era de un foco, no era de una lámpara, no era.
del sol, no era de la luna, no era del cielo. Esto lo aclara el escritor Lucas, el médico amado, para hacer saber que algo celestial se dio al lugar. Y ahí viene nuestro primer punto después de todo este comentario. Y nuestro primer punto se trata de una manifestación del cielo. Una pregunta desde el cielo. Una pregunta que es personal. Una pregunta que es indagatoria. Una pregunta que es cuestionadora. Y lo primero es que es personal. Y esa pregunta desde el cielo le dice: Saulo, Saulo. Bueno, a lo mejor podía decir Rosa. ¿Tú te llamas Rosa? No. No, como está así rosadita. Saulo, Saulo. Pudo haber dicho Freddy, Freddy. Bueno, cuando se repiten los nombres en la Biblia o las expresiones es porque se está haciendo fuerza. Se está afincando la expresión sobre la persona. Y si es un nombre, entonces para que no quede duda que es contigo. Pero usted puede decir su nombre repetidas veces. 1, 2, 3. Tomás, Tomás. Uy, no les escuché casi. 1, 2, 3. Mira, uno dijo por ahí Castorilo. Saulo, Saulo. Era indiscutible que era con él. La pregunta del cielo era para él. Como estoy convencido que esta mañana la pregunta del cielo es para ti. La pregunta es para ti. Y sabe, usted va a decir: pero yo no soy perseguidor. Espere un momento. Porque la pregunta fue desde el cielo y para Saulo. Y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Nos encontramos nosotros persiguiendo al Señor en algún caso? En algún momento nos ponemos en contra de la esposa que quiere ser más fiel al Señor y más comprometida. Con los jóvenes que quieren buscar más a Dios o quieren sencillamente ahondar en las cosas del Señor, estudiar, prepararse, rendirse a los pies del Señor. Nos encontramos en contra de algún líder, pastor, criticamos, ofendemos, nos enfadamos por algún comportamiento. Nos levantamos nosotros contra la iglesia en algún momento. Puede que usted esté aquí de visita por primera vez. ¿Se ha encontrado usted alguna vez diciendo algo en contra del evangelio? Yo sí. Una vez amenacé a mi hermana de que iba a coger esa Biblia y se le iba a tirar al váter. Porque cuando yo me acostaba, ella seguía leyendo la Biblia en mi habitación. Y porque le tenía miedo a los truenos y a los relámpagos, dormía en mi habitación en otra camita que había, en vez de ir a su habitación que tenía. Y entonces le amenacé y le dije: como no apagues la luz, te voy a tirar la Biblia. Fíjese qué insensato, ¿no? Yo no conocía al Señor, claro, tenía 15 años y estaba nublado de entendimiento. Pero muchas veces, no solamente nuestras acciones y palabras, sino también nuestras actitudes se levantan en contra del evangelio. Se levantan en contra de los principios y valores, se levantan en contra de Dios. Y cuando estamos caminando por la semana, algunas veces las cosas que hacemos van muy en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Y nos encontramos como el apóstol Saulo, o como Saulo de Tarso, perdón. Nos encontramos como Saulo, perdidos en la negatividad, conociendo una verdad a medias, conociendo unos principios bíblicos, pero no poniéndolos en práctica, no teniendo revelación al respecto de esto. Y ¿saben qué? Saulo tenía que darse cuenta de que el cielo le estaba diciendo: me estás persiguiendo. No a los discípulos. ¿Tú crees que es a los discípulos? ¿Tú crees que es a las personas? ¿Tú crees que es a las instituciones? ¿Tú crees que es al movimiento evangélico? Pero es a mí. Es a mí, dice el Señor. Me estás persiguiendo a mí. Cuando fallas, no fallas en contra de las personas. Cuando levantas la voz a tu madre. Cuando insultas a tu padre. Cuando no cumples con tu esposa o con tu esposo. Cuando te niegas al cumplimiento de la palabra, me fallas a mí.
Tú crees que es a ella, tú crees que es a él, tú crees que es al jefe, tú crees que es a alguna persona, pero es a mí. Y ahí encontramos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz del cielo estaba pidiendo una razón. Cuando navegas en algunas páginas, cuando abres alguna cosa, cuando estás en alguna circunstancia o diciendo alguna mentira, o te encuentras, estás en contra del Señor Jesús. Si lo vieras en el rostro de tu esposa, si lo vieras en el rostro de tu esposo, de tu amigo, si lo vieras en el rostro de tu novio o de tu novia, si lo vieras en las personas que te rodean, entonces no le perseguirías. Entonces le amarías. Entonces serías tan quebrantado y tan tocado, porque verías en la gente la imagen del Dios invisible. Comenzarías a ver en ellos lo que Cristo es y lo que Él es capaz de hacer y lo que te dice que necesita. Por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. ¿Acaso no estaba Cristo en cada uno de los discípulos? ¿Acaso no estaba en el necesitado, en aquel humilde que de repente recibió luz del evangelio? Pero muchas veces nosotros, y me refiero a nosotros los que venimos a la iglesia, los que sabemos algo de Biblia, los que respondemos con claridad a algunos pasajes, pero seguimos persiguiendo lo que no debemos. Porque es Él, porque es Cristo. ¿Por qué me persigues? Tremenda pregunta. Saulo creyó que estaba persiguiendo a alguien muerto, que era Cristo. Creyó que estaba persiguiendo a alguien vivo, que eran los discípulos. Creyó que perseguía una institución, una secta, pero era Cristo. Era Cristo. Una vez, allí en la acera esa de aquí de la calle Argos, me vestí de harapiento. ¿Usted se acuerda? Algunos estaban así. Y me vestí de pordiosero y me puse unos cartones y una ropa sucia. Y me compré una barba falsa y me puse ahí en esa acera. Y los hermanos comenzaron a pasar. Y alguno decía: cuidado que está borracho. Cuidado que tiene que estar drogado. Cuidado que... Yo lo escuchaba. Uno pasó por ahí y dijo: mira el coche del pastor. Yo estaba escuchando, ahí estaba acostado en los cartones, ahí en la acera del frente. Resulta que entré a la iglesia y los hermanos del staff hicieron así: ¿quién será ese que viene con los cartones? Y me fui acercando al altar que estaba de aquel lado. Me fui acercando y los del staff así: paren a ese loco. Y saben, hasta que me subí y me comencé a quitar la chaqueta toda sucia y la ropa que me había puesto arriba y la barba, y alguna gente que estaba ahí comenzó a llorar. Y alguien, al terminar, después de que prediqué el valor de un alma, llorando, dijo: y pensar que era usted, un pastor, que detrás de los harapos y detrás de la ropa era usted. Saulo jamás se imaginó que detrás de esos discípulos harapientos, perseguidos, pobres, arrastrados, que detrás de esas mujeres amenazadas, insultadas y algunas apresadas, arrastradas, dejando a los niños gritando en la casa, detrás de esas estaba Cristo. Nosotros muchas veces ignorantemente perseguimos al Señor. No nos damos cuenta que detrás de las personas está la imagen del Cristo maravilloso, amoroso, que es capaz de dejar la diestra del Padre para venir y desde el cielo decir: Saulo, Saulo, qué misericordia, qué amor, qué compasión para un perseguidor. Y ese es nuestro mensaje primario en esta mañana: decirte que el Dios del cielo se ha inclinado para decir tu nombre y llamarte y decirte: corrígete. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué sigues fallando? ¿Por qué no me ves? ¿Por qué no te compadeces? ¿Por qué no activas tu respuesta hacia lo que yo soy en las personas?
¿Por qué no me amas? ¿Por qué no vienes a mis pies? ¿Por qué no cumples? ¿Por qué si te he amado tanto? Si te he entregado tanto, si he dado mi vida, he derramado mi sangre por ti. ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? ¿Saben? El versículo 5 nos lleva a una segunda parte importante. No solamente el cielo pregunta, sino que la tierra, ante la pregunta del cielo, no se puede quedar inmóvil. Porque en este momento la luz está brillando. Como creo que esta mañana la luz está brillando. Y se nos está dando luz al respecto de este pasaje para poder responder. Y entonces él dijo, ¿a quién se refiere? A Saulo. Dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Es que muchas veces la tradición, nuestros abuelos, nuestros padres nos trajeron a la iglesia. Pero alguna vez no conocemos a profundidad al Señor. No hemos tenido un encuentro personal. No hemos tenido la experiencia de estar con Él de cerca. Y Saulo preguntó, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo no te conozco. Pero Saulo, si has sido formado en las escrituras desde niño. Pero si eres un fariseo que se conoce todo el Levítico. Pero si has leído todos los días. Pero si te hemos explicado quién eres. ¿Conoce al Señor usted después de tantos años en la iglesia? ¿Tiene una experiencia personal con Cristo? Él pregunta, ¿quién eres? Saben, cuando conocemos al Señor nos damos cuenta que nuestra vida cambia. Tenemos que buscar una experiencia personal con Cristo. Buscarle a Él para saber quién es. Porque si sabes quién es, entonces encontrarás la sabiduría y el entendimiento de quién eres tú. No sabrás quién eres hasta que no consigas la respuesta de quién es Él. Él es el Señor. Él es el Creador. Él es la razón de la vida. Él es el camino y la verdad. Él es la esencia de nuestro futuro. Él es la garantía de provisión. Él es nuestra salud. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro escudo y nuestro galardón. Él es el Señor Jesús. Y si usted no sabe eso, ¿sabe qué? Sencillamente va a desconocer. Porque Él esta mañana le está diciendo, yo soy. Y esto es muy fuerte. Esto no es cualquier cosa, la respuesta del cielo. Hay una pregunta del cielo y una respuesta de la tierra. Hay una pregunta del cielo y una respuesta de la tierra. Pero aquí está la pregunta del cielo. Yo soy la respuesta a la pregunta de la tierra. Yo soy. Yo soy es un elemento teológico profundo. Yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy. Aparecen 7 yo soy en el Nuevo Testamento, pero yo soy fue la respuesta de Dios a Moisés. Cuando Moisés le preguntó, ¿y qué le digo a Faraón que quién me manda? Dile, yo soy el que soy. Él es la esencia de todo. Él es el poderoso, el grande. Y ahora Saulo le dice, yo soy. Igual que te dice a ti y a mí esta mañana, yo soy Jesús. Yo soy. Es divino, es poderoso, es Dios creador, es grande y maravilloso. Y si le conoces, entonces vas a conocer al Señor de toda la tierra. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay una advertencia del cielo que le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahora le habló en términos que Saulo entendía perfectamente, porque en aquel entonces muchas de las cargas se llevaban en bueyes. Los bueyes eran azuzados con una estaca. Una estaca. Lo pinchaban. Y resulta que esa estaca se llamaba aguijón. Tenía una punta metálica en la parte delantera y se azuzaban a los bueyes para que andaran. Entonces el buey alguna vez se negaba a andar y pateaba la punta. Pero al patear el aguijón se hacía más daño en la pata que le hacía daño a la punta del aguijón. Y entonces Dios le dice, estás dando patadas a la punta metálica, te vas a hacer polvo en la pata. Te vas a romper la pata. Aunque tengas sandalias, te vas a romper la pata.
mal vas. Era una especie de dicho. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Cuántas veces en desconocimiento nosotros pateamos el aguijón? ¿Cuántas veces nos encontramos contrarios y nos resistimos? Dice, ve a la iglesia, sé fiel al Señor, cumple con... Y como bueyes o como burros o como caballos, le damos patada a lo que no debemos porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y Saulo de Tarso estaba en una negatividad, estaba en no. Estaba perdido en su ignorancia y Dios viene a su... Me encanta poder pensar que Jesús le dice, yo soy Jesús. Estás haciéndolo mal, te estás haciendo daño, haciendo estas cosas. Usted sabe, el Dios del cielo que se acerque a la tierra para decirle a un perseguidor, a un malvado, a una persona desviada, obtusa, en la oscuridad, decirle, te estás haciendo daño, hijo. Ese amor es el que no entiendo. Ese amor no tiene explicación. Ese amor no tiene medida. Ese amor no tiene ninguna forma de describirlo. Ese amor es el que me cautiva. Ese amor es el que me abraza en medio de mi dolor, diciéndome, hay esperanza para ti, Saulo. Saulín, hey, Saulín, yo te amo a pesar de tus errores. Y es ahí donde está la grandeza de Cristo, que, hermano, por un momento se acerca a la necesidad y le dice, dura cosa, te está pasando algo que no debería, recapacita, enderézate, versículo 6. Mire qué cosa, y temblando y temeroso dijo, sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La tierra debe responder, y la tierra debe responder, Señor, está bien, me has ganado, me has convencido. Yo quiero responderte. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres una vez que sé quién eres? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo amarte, servirte? ¿Cómo puedo honrarte? ¿Cómo puedo entregar mi vida a ti? Encontrándome en oscuridad, tú te has inclinado para salvarme. Queridos hermanos, ¿sabe qué? Me pasa por la mente aquel versículo que dice que a lo vil y menospreciado escogió Dios. Y puede que en esta mañana, hablando de Saulo, comprendas que otra vez hay sobre la tierra alguien descalificado, inapropiado para recibir la voz de Dios. Pero esta mañana Él ha tenido amor y misericordia contigo y te ha traído. Y te ha traído a la iglesia para decirte, te amo, quiero rescatarte. Yo quiero que me sirvas, que me ames. Yo quiero que te vuelvas de tu mal camino. Yo quiero que te tomes en serio la fe. Yo quiero que cambie tu vida, porque cambiará tu familia, cambiará tu trabajo, cambiará todo cuanto eres y cuanto tienes. Te he traído esta mañana para hablar a tu corazón y para hablarte de mi amor, de mi gracia, de mi compasión. Te he traído esta mañana, Saulo, para que escuches. ¿Por qué me persigues? Te estás haciendo daño. Vuélvete a mí. Y quiero escuchar de ti. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor, hermano, le dijo, levántate. Y esta mañana, para terminar, yo necesito que el Señor venga a tu vida. Y el Señor te dice, no solamente en una actitud física, levántate, sino te habla a tu espíritu. Habla a tu alma quebrantada, a tu alma perseguidora, a tu alma contrictada por causa del pecado de cada día. Porque tal vez te encuentras en situación de agresión contra los tuyos, contra alguien, enfadado, molesto, disgustado. Te encuentras en una situación incómoda, pero has venido a la iglesia a buscar una palabra. Y la palabra es levántate. La palabra es yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo estoy contigo y te amo profundamente y he venido a encontrarme contigo. En medio del diario vivir, hoy quiero encontrarme contigo y darte luz del cielo, darte claridad y decirte que debes cambiar.
que debes cambiar. Levántate. Levántate de tu mala actitud. Levántate de tu enfado. Levántate de tu odio, de tu rencor contra las personas. Levántate de tu señalamiento diciendo: este no vale, este no vale, este no vale, este no me gusta, este no lo hace bien, el otro. Todo el mundo está descalificado y tú mismo te estás descalificando. Pero esta mañana tenemos un espacio que no quiero que pase, para que tú puedas decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y escuches una respuesta. Levántate, porque estás postrado, porque estás en el suelo, porque estás lleno de polvo y de porquería, porque el gran Saulo ahora está tirado en el suelo, ciego, incapaz, necesitando que alguien le ayude para levantarse. Pero la voz del cielo dice: levántate. Y esta mañana usted tiene que tomar esa actitud de decir: me levanto en el nombre del Señor. Me levanto porque Dios me está llamando. Me levanto porque su amor es incondicional. Me levanto porque a pesar de lo que yo soy, Él ha venido esta mañana a decirme que como a Saulo de Tarso hay esperanza para mí. Y si usted está aquí y quiere responder, levántese. Si usted está aquí y quiere responder, levántese. Levántese. Y vamos a intentar responder al cielo mientras cantamos esa canción tan bonita de Santo. Santo por siempre. Cierre sus ojos, por favor. Usted que se ha puesto en pie, cierre sus ojos. Sí, yo también tenía 16 años y había amenazado a mi hermana. Y me parecía que los evangélicos eran unos locos todos. Yo también. Y yo también durante la vida muchas veces me encontré en contra de principios. No porque tenía una doctrina errada, sino porque no entendía y no tenía la fuerza para hacer su voluntad. Que entiendo que la mayoría de nosotros no sucede. Pero hoy me levanto. Me levanto, Señor, para decirte: toma mi vida. Toma mi vida, Señor.